el circuito de potencia, los dispositivos de protección, las distancias de instalación, los armónicos en la red y después el efecto de onda reflejada, para entender más o menos qué es lo que tenemos. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un repaso rápido del circuito de potencia. Todos sabemos que el variador está compuesto básicamente de tres etapas, ¿ok? La primera etapa, ¿no?, que es la etapa de rectificación, está compuesta por diodos, ¿verdad? Ese es el elemento principal de potencia que tenemos ahí. En la etapa intermedia tenemos el bus DC, básicamente representado por los bancos de capacitores. ¿Cuál es la función de la etapa intermedia? Almacenar la energía, almacenar el voltaje en DC, pasar de AC a través del rectificador a DC y almacenarlo. Porque al final esto me va a servir como fuente para darle arranque al motor. ¿Ok? Entonces, digamos que cuando yo quiero, antes de que yo le arranque, solamente energizo el variador, ¿no? Activo el tema de la llave, y lo primero que va a pasar es, va a venir la energía a través del rectificador y se van a cargar los condensadores. ¿Ya? Independiente de que yo le dé arranque o parada. En la tercera etapa tenemos el inversor. En la etapa inversora, el principal dispositivo de potencia son los IGBTs. Ahora, si es que yo me pregunto en estas tres etapas, ¿cuál es, digamos, la que le da el tiempo de vida al variador en condiciones normales? ¿No? O sea, digamos que no hay ningún tema de falla, sobrecarga. ¿Quién sería el elemento que le da el tiempo de vida al variador? No se ve la diapositiva. A ver, llegan Sí se a... aprecia, sí se A ver, aprecia. Buenos días. ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ahí están llegando a ver. Sí se aprecia. ¿Sí se aprecia? Ok. Sí se aprecia. Buen día. Hay algunos participantes que están con la cámara activada y eso probablemente esté demorando en que les llegue la presentación correcta a todos, ¿no? Activen, por favor, sus cámaras. Por favor, desactiven sus cámaras y sus audios. Y cuando hay un tema de preguntas y todo eso, activan el audio y me hacen la consulta, ¿no? Igual Hay un Luis 001, apaga tu cámara, por favor. Ok, continuemos. Sí, Entonces, en lo que todo les caso, decía tú no puedes era- administrar el tema de los invitados. Si no apaga su cámara, le podemos bloquear su cámara. A ver, déjame revisar. Bueno, ahorita tengo... Ya todos están con la cámara desconectada. Ya no tengo ni uno que tenga cámara. Por lo menos no lo visualizo acá. Ok. Continuemos. Cualquier consulta, igual me la hacen por chat, o si me están respondiendo algo, por chat nos van a responder. Entonces, estábamos hablando de quién es el que le da el tiempo de vida, ¿no?, al variador. Ahora, el tiempo de vida del variador... La tercera etapa. No. En condiciones normales, ojo, en condiciones normales es ¿Ya? el banco de capacitores. Wow. Imaginemos esto como si fuese la batería de un celular, ¿ya? La batería, digamos así, del variador, o quien va a estar recepcionando la energía siempre va a ser los bancos de capacitores. Si es que en un momento, así como la batería del celular, que tiene una duración de 2, 3 años, porque luego ya comienza a bajar el tema de la carga, podemos hacer el símil igual con los condensadores. Va a llegar un momento en el cual los condensadores se va a degradar el químico que tiene y ya no va a poder almacenar la energía de la misma forma. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo es lo que me debería durar esto acá? Aproximadamente 10 años. 10 años es lo que no debería tener problemas con el tema de los condensadores. Si es que yo mido la capacitancia, no debería degradarse demasiado. Ya eso es lo estándar. Ahora, pero si hablamos del elemento más sensible en un variador de velocidad, ahí sí, ya, exacto, ¿no? Los inversores, los IGBT, ¿no? Los transistores de potencia, los IGBTs. ¿Por qué? ¿Por qué creen que podría ser el más sensible? Las conmutaciones que tienen constantemente. Correcto, ¿no? Acuérdense que lo que debemos cuidar
siempre un variador de velocidad es la temperatura, ¿ya? Y la temperatura, sabiendo que el rectificador trabaja continuamente, los capacitores no tienden a calentarse demasiado, el otro elemento que está calentando constantemente por la alta conmutación que tiene son los IGBTs. Por eso es que los IGBTs, tanto como los diodos o SCR que están en la etapa de rectificación, se colocan en un disipador, ¿ya? Y el ventilador de potencia, que está en los PowerFlex, está hecho, bueno, en cualquier marca realmente, ¿no? Está hecho para ventilar ese disipador y hacer que disipe toda la energía, ¿ya? Entonces, eso hay que tener más o menos claro. Ahora vamos a ver qué nos enfrentamos a la entrada y qué nos enfrentamos a la salida. Aquí está, rectificador. En la etapa rectificadora, no sé si ya van a apreciar, voy a ponerlo con el puntero láser. Esta gráfica, la que estoy apuntando, es la gráfica de corriente. Esa es la corriente que nosotros tenemos a la entrada. Si se dan cuenta, no es una corriente sinusoidal. Es una corriente que aparece en un par de picos en la parte superior de la onda y en la parte inferior otro par de picos. ¿Eso qué me quiere decir? Que el variador está produciendo muchos armónicos. Lo que consume no es una corriente sinusoidal, es una corriente con armónicos. ¿Ok? Y ahora, ¿de cuánto es el nivel de esos armónicos? Aproximadamente es un 30% THD. ¿Cómo yo mido los armónicos? Con el THDI de corriente, ¿no? El Total Harmonic Distortion de corriente es una manera como yo puedo medir el impacto que tienen los armónicos en la red. Entonces, para los variadores de velocidad, el THDI que se tiene, cuando tienen una reactancia embebida, ¿no? Ahora vamos a ver para qué sirve la reactancia también, es de 5%. Con respecto al voltaje, si se dan cuenta acá en la figura que está abajo, pues no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Porque esos de ahí es un voltaje sinusoidal, por tal, no hay inconveniente en el voltaje que está consumiendo. Entonces, en la etapa rectificadora, como ven en el gráfico, yo tengo en este caso son 3 SCRs, 3 diodos, y además en la parte de acá tengo varistores, ¿no? Que me van a servir contra sobrepicos de voltaje, y condensadores que me sirven como filtro de corriente de alta frecuencia. Ya, eso es con la parte rectificadora. Ahora vamos a ver la parte del medio, la etapa de filtrado, ¿no? El bus DC. Ahí podemos apreciar de que los PowerFlex tienen una reactancia embebida. Básicamente, ¿eso para qué me sirve, no? Esto de acá me va a servir para filtrar el tema de la corriente, disminuir los picos de corriente y a su vez disminuir justo la tasa de distorsión armónica. Si un variador que no tiene estas reactancias medidas puede llegar a 80, 60%, con la reactancia medida hay un 30%, puedo asegurarme un 30%. ¿Ok? Entonces hasta ahí, todo claro. Ahora vamos a ver la etapa inversora. En la etapa inversora, yo tengo estos 6 IGBTs que básicamente son transistores. A ver, por favor, a los que se vayan conectando, desactiven el audio, por favor, para que todos podamos escuchar bien. Entonces, sigamos. Tenemos 6 IGBTs que básicamente son como transistores, ¿verdad? Funcionan en corte o en saturación. Esto hace y una alta conmutación. Más o menos, ¿cuánta es la conmutación que tienen estos IGBTs? Aproximadamente de 2000 pulsos por segundo hasta 4000 pulsos por segundo. ¿Ok? Y si se dan cuenta, acá en el gráfico hay un termistor. Es un NTC, un sensor de temperatura, básicamente, que es el cual se va a la mainboard y la mainboard ya, de acuerdo a eso, lanza su protección de sobretemperatura. Además, a los PowerFlex es un parámetro que se puede ver para poder hacer mantenimiento preventivo, llevarlo quizá a una escada, ir monitoreando el tema de la temperatura en el disipador, cómo va, ¿no? Lo que vamos a ver acá al costado son las gráficas. Esta es la gráfica de corriente que yo tengo, y acá el problema ya no es la corriente, el problema es el voltaje.
El voltaje que yo tengo, lo que genera a partir de los bancos de capacitores al pasar a través de estos IGBTs, es un voltaje pulsante. Por eso se dice que es un PWM, ¿no? Una modulación de ancho de pulso, que lo que va a hacer es, en valores, va a simular en una sinusoidal, pero lo que llega realmente a motor son pulsos, ¿ya? Esto, sumado a la impedancia que yo tengo en la línea, hace justo el efecto de onda reflejada, que es, básicamente, en cada subida o bajada, son, digamos, como picos, como pulsos, ya amortiguados, que se van amortiguando en el tiempo, pero que pueden llegar al doble de voltaje, inclusive. Ahora vamos a verlo con un poco más de detalle. Entonces, hasta acá les quedó claro el tema del circuito de potencia. En la etapa inicial, el problema es la corriente. El problema que yo tengo acá a la entrada son los armónicos. Y a la salida es el voltaje. ¿Ok? Eso es lo que quiero que recuerden bien. Ahora vamos a ver los dispositivos de protección. Con respecto a los dispositivos de protección, básicamente, esto es justo lo que recomienda Rockwell, ¿no? Va a hacer recomendaciones a partir de la fuente que yo tengo, los fusibles de entrada, disyuntor que voy a usar, el rector de línea, cuándo es necesario utilizarlo o cuándo no. Bueno, ya hay un tema del variador, en la selección del variador, que eso no vamos a tocar este día, y después ya qué dispositivos a la salida podemos tener. Más o menos así es como vamos a abordar el tema, sumado a esto los conductores que podemos utilizar. Primero, con respecto a la fuente de alimentación, básicamente se va a referir a qué es lo que tenemos, cómo está instalado, cómo es la instalación, si es que tiene un neutro aterrado o es un delta, ¿no? El transformador. Básicamente es eso. ¿Por qué? Porque entender eso de ahí me va a permitir saber cómo puedo hacer con el tema de los varistores. Recuerden que les dije que a la entrada yo tenía unos varistores, y a partir de ahí yo tengo un jumper que me va a permitir hacer una protección entre fase A y fase B a través de estos dos varistores, fase B, fase C a través de estos varistores, y si tengo una conexión a tierra, también sobre voltajes con respecto a tierra, como A y tierra, ¿no? A y G, pero para eso tengo que conectar este jumper. En los PowerFlex 750, este jumper viene desconectado, pero en los 525, por ejemplo, sí viene conectado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto acá para saber cuándo debo conectar ese jumper y cuándo no. Otro tema con respecto a las conexiones a tierra. A ver, ahí hay una corriente que se llama corriente de modo común. Esta corriente de modo común, digamos, es como... Luis, te han silenciado. Luis, te han silenciado. Luis, te han silenciado. Vuelve a conectar tu micrófono, por favor. Ahora, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Vamos a seguir. Estábamos hablando de las corrientes de modo común. Un favor, cuando apenas no se me escuche porque yo tiendo a hablar continuo, me lo indican, así como me indicaron. ¿Ya? A ver, entonces, como les decía, esta corriente de modo común son básicamente las corrientes que se dan por la alta frecuencia y la pequeña capacitancia que se genera entre los cables y tierra. ¿Ya? Básicamente esa es la explicación de la corriente de modo común. ¿Y esto qué es lo que hace?
o cómo se llega a producir, ¿no? Se va a producir por alta frecuencia. ¿Y cómo es el camino que recorre? Bueno, si yo tengo el motor y tengo la carcasa, ¿no? La carcasa del motor, el motor recuerden que es un sistema aislado, ¿no? Las bobinas no están aterradas, pero la carcasa sí está aterrada. Entonces lo que va a pasar es que a través de las bobinas se hace esta pequeña capacitancia, ¿no? Y la corriente viene a través de la carcasa, se va a tierra, ¿no? Se va a tierra, y si es que yo no he aterrado bien el variador, ¿qué significa aterrar bien el variador? Básicamente, si yo tengo el cable a tierra del motor que está yendo de la carcasa, que vaya primero al variador y después a la barra tierra del tablero. O si es que por, digamos, facilidades de instalación no puedo conectarme directamente a la barra tierra, digo, al variador en sí, puedo conectar a la barra tierra al tablero, pero que sea una distancia corta hacia el variador. Entonces, tengo que tener en cuenta eso de ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es como un bucle, ¿no? Si es que yo agarro y eso está yendo a tierra, está volviendo a la tierra el variador, a través de los condensadores que tienen del otro jumper, hace que esto recorra acá como en un bucle. No lo elimino, ¿no? Pero está constantemente acá. No se está yendo a partir de esta tierra a otro sistema para que esas corrientes de modo común invadan otro sistema y pueda generar ciertos errores. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener en cuenta con el aterramiento. Estos básicamente son los dos jumpers que tenemos en los PowerFlex 750, ¿no? El jumper PEA, que sirve para conectar el otro varistor y los condensadores que sirven como filtro de corriente de alta frecuencia a tierra, si es que mi sistema es aterrado, tiene el neutro aterrado, y este es, en el banco de condensadores, el otro jumper que se tiene a tierra, justo para recoger, digamos, las corrientes de modo común que vienen acá a través de tierra, ¿no? Vienen otra vez acá, se vuelven a entrar otra vez al banco de condensadores y siguen con su ciclo. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la utilización del otro jumper. Esa es la explicación por qué el PowerFlex tiene dos jumpers. Este usualmente viene conectado y este viene desconectado en los 750. Esta es más o menos la forma como uno debe hacer la conexión con respecto a tierra, ¿no? Como les indiqué, del motor, básicamente directamente, sea a la barra del tablero o al variador, como es en este caso, y el variador recién a la barra del tablero, de ahí al sistema, y todo está en un sistema equipotencial, ¿no? Ahora, para ver el tema de los interruptores y fusibles a utilizar. Primero, antes que todo, el manual técnico de los PowerFlex indica qué valores de fusibles o interruptores son los recomendados por fábrica. Acá vamos a ver unos. Básicamente los fusibles que yo debo utilizar son los UL, clase J, clase CC, y en IS, según la 60269, los tipos GG. ¿Qué es lo que recomendamos como precisión? Utilizar los fusibles ultra rápido. ¿Qué es lo que se usa usualmente? ¿Qué es lo que se hace como práctica acá en Perú? Los fusibles ultra rápidos, ahí a la entrada del variador. Puede ser después del breaker. Y si por A o B, bueno, es una potencia baja, no quiero poner fusibles, puedo sí poner también interruptores magnéticos, básicamente, los HMCP, ¿no? Esta es una tabla, por ejemplo, de los 750. Vamos a ver un zoom por acá, ahí está. Básicamente, si yo me voy al manual, ¿no? Que está indicado ahí, yo puedo ver que para 20 HP, ¿no? Vamos a ver este ejemplo de acá. 20 HP es un frame 3, aproximadamente 27 amperios es lo que la corriente nominal que tiene. Me indica que para protección, ¿no? Donde dice AC Input Protection Device, si utilizo un fusible ultra rápido, debería ser de 35, ¿no? 35 amperios como mínimo, a 100 amperios como máximo. Si utilizo un circuit breaker, sería uno de 100 amperios como máximo. ¿Ok? Entonces, estas son básicamente las recomendaciones que te hace por cada potencia, ¿no? Es una recomendación por cada potencia, sea, por ejemplo, el de 200 HP. A 200 HP me habla de un fusible ultra rápido como máximo de 550 amperios,
y como mínimo 325. Para cumplir con la UL, básicamente son los valores máximos, ¿no? Esto no lo puedo encontrar acá. Cada PowerFlex tiene un manual, que son estos de acá que estoy indicando, para poder buscar la información, ¿no? Respecto a los márgenes de ventilación, vamos a ver. Para los PowerFlex 40 y 400 es 12 centímetros, sea en la parte superior o inferior. ¿Por qué? Para disipar el tema del calor que se va a generar a través del ventilador de potencia, ¿no? Si ven esta imagen, se dan cuenta que los PowerFlex tienen un ducto para el tema de la ventilación de potencia. Acá están, digamos, dispersados los diodos, acá está el disipador, y lo que se va a asegurar este ventilador es de hacer fluir el aire hacia arriba. En el caso de los 523 y 525, que son nuestros variadores compactos, esta distancia puede ser de 5 centímetros y no va a haber problema. Son, primero, que no disipan demasiada energía, son de potencia baja, máximo 30 HP. En los 700 sí llego a 10 centímetros, ¿no? 10.16 centímetros, como indica acá. Y en los 750, aproximadamente 762, 8 centímetros, es lo que debería utilizar tanto en la parte superior e inferior. Ojo que esto no es la suma, es tanto en la parte superior e inferior. Ahora, algunos ponen en la parte de arriba una canaleta, ¿no? Y dicen, bueno, no cuenta, ¿no? Porque si la canaleta está a 5 centímetros, después de la canaleta no hay nada, no tiene mucho espesor. Hay que tener en cuenta que el ducto de ventilación también parte desde la placa de montaje, ¿no? Entonces, si es que yo pongo una canaleta acá, ya estaría interrumpiendo el aire, ¿ya? Entonces, eso es importante para mantener la vida útil del variador de velocidad. Ahora, con los 750 yo puedo montar los variadores al costado pegados uno del otro. No voy a tener ningún inconveniente. Digamos, el único inconveniente que podría tener es que no voy a leer en la parte lateral el modelo exacto del variador, ¿no? Pero también, si yo quiero ver el modelo exacto, retiro el HMI, y detrás del HMI generalmente está ahí el modelo del variador, ¿no? Que hemos comprado. Para el 525 les decía que es un caso un poco especial, porque me permite hacer distintos tipos de montaje, y además tiene un ventilador en la parte superior, que es un ventilador opcional, ¿no? En la parte superior, que se puede colocar adicional al ventilador de potencia que ya tiene, para, digamos, tener mayor rango de temperatura, para que pueda alcanzar un mayor rango una mayor temperatura máxima. ¿Ok? ¿Qué significa el zero stacking? Porque si se dan cuenta acá dice vertical zero stacking. Básicamente es que yo voy a montar los variadores pegados, ¿no? Sin ningún espacio libre. De acuerdo a eso también tengo una temperatura a la cual voy a poder, ¿no? Una temperatura máxima a la cual voy a poder instalar. Este tipo de variadores me permiten montarlos horizontalmente. Si se dan cuenta acá en la figura de abajo, yo puedo montarlos sin separación o con separación, ¿ya? Pero siempre respetando los 5 centímetros, tanto la derecha, izquierda, superior e inferior, ¿ok? Esta es la temperatura para los PowerFlex 525. Si se dan cuenta, de manera vertical el IP20, ¿no? Que es el tipo abierto, el que normalmente utilizamos, me permite llegar a 50 grados. Pero, si es que yo le agrego el ventilador opcional, puedo llegar a instalarlo hasta 70 grados. O sea, un tablero, digamos así, que por A o B necesita ser muy hermético, no tiene ventiladores, o quizá un ventilador muy bajo, pero sobre todo necesito que sea muy hermético, quizá le pongo un aire acondicionado, un intercambiador de calor, me pueda permitir trabajar hasta 70 grados, ¿ya? Si es que yo utilizo el zero stacking, quiere decir que no hay una separación entre los variadores, como se aprecia en esta figura de acá, puedo llegar a 65 grados con el ventilador, sino a 45 grados. Ya hay que tener en cuenta eso. Como regla práctica, yo diría, hay que bajarle por lo menos unos 5 grados a cada límite, ¿no? Para no estar trabajando siempre en el límite. Siempre es bueno bajarle unos 5 grados a lo permitido por el fabricante, para asegurarme de que trabaje sin problemas, ¿no?
Y de la misma forma, si es que lo monto de manera horizontal, 50 grados, igual el ventilador 70, 45 y 65 si es que lo pongo pegados. Ahora vamos a hablar de los conductores eléctricos. Primero, con respecto a esta primera parte, ¿tienen alguna consulta? ¿Todo está claro? Mira, acá me pregunta Juan LQ, ¿se consideran las condiciones de instalación sea en mina o petróleo? ¿Hay un factor? Bueno, hay que tener en cuenta un par de cosas, ¿no? Cuando yo tengo una instalación en minas, generalmente las minas están a cierta altura, ¿no? Entonces ahí se hace un factor de derrateo, ¿ya? Eso más forma parte de la selección del variador. Cada variador tiene una... En los 750 cada modelo, sea 27 amperios, el de 35, el de 302 amperios, tiene una curva de rateo específica, ¿ya? Para el caso de los 525 se utiliza la regla general que también utilizan otras marcas. A partir de 1000 metros sobre el nivel del mar es 1%. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es que yo voy a instalar a 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Tengo que hacer un factor de derrateo ahí de 0.3, ¿no? 0.3 hacia abajo, o sea, 0.7 el valor. Si es uno de 10 amperios, o mejor dicho, si yo necesito uno de 7 amperios, me iría a un superior, ¿no? Que puede ser uno de 10 amperios, ¿no? Si es 5 HP, probablemente utilice el de 10 HP, ¿no? Más o menos son dos tallas para 4000 a 4500, lo que se llega a derratear. Todo lo que son justo Elman Zamora, los jumpers sí, en los jumpers está igual indicado en todos los manuales. Ahora vamos a ver, porque me están preguntando la distancia límite entre variadores y motores, ¿no? Ahora vamos a ver eso. A ver, sigamos con los conductores eléctricos. Básicamente, para elegir un conductor eléctrico, lo que tengo que tener en cuenta es la capacidad nominal de corriente, el voltaje de aislamiento, que después vamos a ver para qué me va a servir, y la caída de tensión. Luego, si tengo aplicaciones especiales, ¿no? Como humedad, temperatura, ambientes corrosivos, saber seleccionar eso de ahí. Nosotros trabajamos con Belden y con DPC para el tema de los cables. Uno tiene más cables especiales justo para temas de torsión, mayor temperatura. Entonces, eso igual va a haber una charla con respecto a los cables, aunque se le voy a explicar a detalle el tema de los cables. Lo otro es las necesidades mecánicas, ¿no? El tema de la flexibilidad del cable, la rigidez, sobre todo si necesito que sea apantallado o no apantallado. Algo, sí, como regla general para todos los conductores eléctricos, es que el aislamiento que tienen debe ser mayor a 15 mils, ¿ya? Que es más o menos 0.4 milímetros, ¿ya? No puede ser uno tan delgado, tiene que ser mayor a 15 mils. Y además debe ser de buena calidad, ¿no? Eso quiere decir que el aislamiento que tiene, que cubre, ¿no? El tema de los cobres, sea simétrico, ¿no? Como en la figura donde dice aceptable, sea de esta forma y no tenga mayor aislamiento en un lado que en otro, ¿ok? Lo otro es que debe tener una geometría física, digo, fija. ¿Qué quiere decir que tenga una geometría fija? Que es preferible utilizar este cable, ¿no? Que ya viene en las tres fases internas, ¿no? Para, bueno, en las distancias, ¿no? Generalmente se utilizan esos cables tripolares. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a reducir el tema del ruido por acoplamiento cruzado, la fatiga de aislamiento y los voltajes inducidos. Va a hacer que los voltajes inducidos sean menores, ¿no? No es que elimina, sino se reduce en una gran cantidad. Puede utilizar sea cables sin blindaje, blindados o apantallados. Ahora vamos a ver la diferencia, ¿no? Aló, creo que no me estaban escuchando. Se había desactivado otra vez mi micrófono. A ver, sigamos. Les indicaba el tema de la geometría fija. Por ejemplo, si es que por A o B, por el tema de la potencia, tengo cables, digamos,
no he considerado un cable tripolar, sino tengo cables independientes, yo debería, si es que lo llevo a través de una bandeja, llevarlos de esta forma, como indica la imagen, ¿no? Mantener una relación entre los cables, mantener, así como indica acá, ¿no? RST, ¿no? RST y el cable a tierra, ¿no? Todos amarrados, ya sea con cintillos, ¿no? Pero digamos que se mantenga esta línea, que se mantenga ese orden, ¿no? A través. Y si estoy utilizando, si estoy utilizando por cada fase dos cables, ¿no? Tengo más pares por cada fase, igual, ¿no? Hacer una distancia entre ellos y llevar RST, ¿no? Es lo que se recomienda. Otra cosa adicional que a veces he visto que también tienen, cuando tienen en una bandeja cables sin usar y a la vez también hay cables de variador pasando por esa misma bandeja, es bueno que los cables que no se están usando se manden a tierra, ya en sus dos terminales. Ya, estamos hablando de cables que no están utilizados, pero están en la bandeja y no han sido retirados por A o B, y tengo a la vez pasando cables de potencia variador por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esto puede inducir el voltaje y si alguien llega a tocar ese cable que digamos, está suspendido, no está aislado, no está aterrizado, se puede producir un choque eléctrico, ¿ya? Entonces, eso es algo que debemos tener en consideración. Digamos, como conceptos generales, para el cable que no está blindado, no es recomendable llevarlo así en paralelo por tramos muy largos, ¿ok? Como hemos explicado, el grosor del aislamiento debe ser máximo 15 mils. No se deberían instalar más de 3 variadores en una misma bandeja, en un mismo ducto, ¿no? Y cuando se tiene ambientes húmedos, se recomienda el XPLE, que es un tipo de aislamiento. Pueden utilizar, como se ve en la imagen, cables que tengan una sola tierra o que tengan la tierra distribuida, ¿no? Como en este caso. Para el cable blindado, bueno, ¿cuáles son las ventajas que yo tengo de utilizar el cable blindado? Ayuda a generar el ruido que me va a generar los variadores. Recuerda que estábamos hablando de estas corrientes de modo común que van por una pequeña capacitancia que se va a tierra, ¿no? Me va a ayudar a reducir eso de ahí. Va a permitir que yo no, digamos, que el cable por la alta frecuencia no induzca unos cables de señal que yo pueda tener por ahí. ¿A qué me refiero a un cables de señal? Cables de 4 a 20 miliamperios que puedo tener si quiero llevar una señal analógica, ¿no? A veces no basta, porque yo he visto que a veces ponen la bandeja de instalación y hacen como una pequeña separación, pequeña separación metálica, ¿no? Le ponen como una placa metálica y por ahí van pasando los cables de comunicación o los cables de señales. A veces no es suficiente, ¿no? Ahora, de por sí, todo cable de señal, todo cable que lleve señal analógica debería ser apantallado, ¿no? Eso sí es algo obligatorio, ¿no? Pero a pesar de esto, se recomienda que el cable de fuerza, ¿no? De los variadores también sea apantallado de ser posible, ¿no? No solo blindado, como es este caso, ¿no? Básicamente el cable apantallado es lo mismo que un cable blindado, solo que me da más resistencia mecánica y resistencia a la humedad. ¿Ya? Acá hay algo interesante que leí justo en el... después vamos a ver de dónde estoy sacando la información también para que tengan la fuente, ¿no? Yo tengo los correos de todos y igual le voy a enviar ahí los links, que es básicamente una publicación de Rockwell, que es Drives IN 001, ¿no? Ahora vamos a ver el documento y se los voy a enviar también a través del correo para que lo puedan tener. Ahí me indica que un cable con un solo conductor de tierra es suficiente para variadores hasta 200 HP. ¿Qué quiere decir esto acá? Cables como esto acá. O sea, tener una tierra sólida que va con las fases hasta 200 HP es perfecto. Pero a partir de ahí, lo que recomienda el manual es que se utilice los cables con 3 conductores de tierra. ¿Qué quiere decir? Que por cada fase, ¿no? Hay una tierra asociada. O sea, que en la distribución geométrica sea así, como un triángulo para el tema de las fases y otro triángulo para el tema de las tierras, ¿ya? A partir de 200 HP para arriba. Es lo que recomienda el fabricante. Ahora, bueno, eso es con respecto a los conductores. Como les dije, va a haber una charla adicional solamente de conductores para que puedan revisarlo.
y ahí se va a detallar un poco más. Con respecto a las reactancias, ¿por qué es necesario utilizar una reactancia? ¿Cuándo se debería utilizar una reactancia? Básicamente, si es que yo tengo en el lugar de instalación, ¿no?, varios condensadores, digamos, un banco de condensadores cercanos, ¿no? Cuando yo hago la conmutación de cada paso, se va a generar un pico de corriente, ¿no? Una variación de voltaje que me genera un pico de corriente. Eso, lo que va a pasar es, para poder evitar que ese pico de corriente, acuérdense que la reactancia es básicamente una inductancia, que lo que me va a permitir es atenuar esta variación de corriente, así como el condensador atenúa las variaciones de voltaje, la inductancia va a atenuar las variaciones de corriente, ¿no? Entonces, básicamente, si yo tengo un banco de capacitores cercano, ¿no?, puedo utilizar la reactancia para atenuar estas variaciones de corriente. Ahora, si tengo sobrepicos muy altos, ¿no?, que van a 6.000 voltios cercanos a la instalación, también debería utilizar una reactancia adicional. Y la otra es como que la regla común, si es que yo tengo un transformador que va a alimentar una serie de equipamientos eléctricos y entre los cuales tengo variadores, la relación entre la potencia del variador y la potencia del transformador es 10 o hasta 20 veces mayor, se debería utilizar la reactancia también. ¿Ya? Ahora, recordar que para mi aplicaciones nosotros no tenemos una instalación o un transformador independiente para una sala de variadores, ¿no? Generalmente eso está yendo de media a baja, en la baja hay un switchboard, eso está yendo un CCM, ahí probablemente tengo bastantes arranques directos, y luego tengo ya arranques con variadores, ¿no? Entonces, ahí hay que revisar ese punto. Nuestros variadores por reflex ya tienen una reactancia DC embebido, ¿ya? Entonces, si es que desean colocar la reactancia de línea por uno de esos tres motivos que he mencionado, debería ser una reactancia con una impedancia de 3%. La de 5% sería muy elevada, un costo también es muy elevado, y la verdad no se vería reflejado esta solución. O sea, si le agrego una de 5% con una de 3%, no habría ya mucha diferencia en cuanto a la bajada de armónicos. En ambos estaría en un 30% como mínimo. Por ahí hasta 26%, va a depender de la carga, pero no menos que eso, ¿no? No es que le ponga una impedancia de 5% y va a mejorar bastante, ¿no? Porque ya de por sí tiene una reactancia desembebida el variador. El problema que habíamos visto en la entrada era justo esta corriente que pueden ver acá, ¿no? Se dan cuenta, es una corriente que tiene picos a la entrada en la parte superior, ¿no? Si yo espero que sea una sinusoidal, tengo como un par de cachos en la parte superior y un par de cachos en la parte inferior. Estos justo son los armónicos que están presentes en la red. Como les indiqué, aproximadamente tengo 30% de armónicos. Si es que yo quisiera reducir eso de ahí, lo que puedo hacer es colocar un filtro armónico, ¿no? ¿De qué está compuesto ese filtro armónico? Básicamente una inductancia más un condensador. Nosotros lo vendemos a partir de la marca MTE, ¿no?, que es un filtro pasivo, digamos, un poco especial. Ya, realmente es un filtro adaptativo. ¿Por qué es el filtro adaptativo? ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, con respecto a los filtros convencionales, ¿no?, los filtros pasivos convencionales? Es que desde un porcentaje bajo de la carga ya comienza a ser efectivo, ¿no? Si se dan cuenta al costado, hay una curva de la efectividad que tienen estos Matrix AP, y si se dan cuenta, a partir de un 40% en adelante, 30% en adelante, se podría decir, ya me va a asegurar tener un 5% de THDI a la entrada del variador. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un variador, no sé, de 50 HP, imagínense, pero realmente estoy utilizando para una aplicación de ventilación y bombeo y realmente no está yendo a esa potencia. La carga real es como unos 45 HP, 40 HP, ¿no? Entonces, estaría a un 80% de la carga aproximadamente y no voy a tener problemas en que él siga trabajando
y me siga filtrando un 5%. Ahora, otra cosa que ha pasado es que hemos utilizado un filtro Matrix AP con 2 o hasta 3 variadores, ¿no? Eso también me permite, ¿por qué? Porque a la hora de repartir la carga, yo estaría, digamos, a un 50% y otro 50%. O sea, él puede trabajar tranquilamente a un 30, 35, 40% y asegurar este 5% de THB. Cuando llega a niveles más bajos del 20% de la carga, no es que vaya y reaccione como una reactancia de línea convencional que me va a filtrar un 30% de THB, sino como máximo va a llegar a un 8%. Entonces, esto me permite eliminar, bueno, más que eliminar, disminuir de manera sustancial en los armónicos que yo tengo en la red. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Estos son la nueva línea de MTE, que son los Matrix AP adaptativos, ¿no? Que desde el 40% de la carga en adelante van a permitir filtrar el tema de THE, ¿no? Y eso es verificable también. Con respecto a la instalación, justo que hemos estado hablando de los cables a tierra y demás, acá hay un par de ejemplos claros de cómo es la distribución de canaletas o cómo debería ser la distribución de canaletas, ¿no? Si es que yo tengo PLCs o algún equipo sensible, ¿no? Tratar de dividir el tablero, ¿no? Ya sea en la parte superior, la parte de control, y en la parte inferior todo lo que es fuerza, o en la parte lateral, los variadores, en la parte lateral derecha, y en la parte izquierda el tema del PLC, las horneras y todas las señales de control, para que a la hora de ingresar por las canaletas se distribuya en una parte todo lo que es cableado de fuerza, cable de alimentación de los variadores y salida hacia el motor, y en otro los cables de control. ¿Okay? Eso es lo que se recomienda. Igual a la hora de distribuir la tierra, ¿no? La tierra, como ven acá, ¿no? Primero al variador y luego hacia la tierra del tablero en sí. Ahora vamos a ver el tema de la onda reflejada, ¿no? Que básicamente, ¿por qué se produce? Como hemos visto, ¿no? A la entrada, voy a mostrar todas las diapositivas. Al inicio habíamos indicado, ¿no? Que el voltaje que yo tengo a la salida de los variadores es una cantidad de pulsos, ¿no? Una serie de pulsos que están viniendo de esa forma. Acá es lo que se produce un rebote, ¿no? En la señal, que es lo que produce la onda reflejada. Son los impulsos generados en el lado inversor que se van a ir a través de los cables de fuerza y después hacia el motor. ¿Cuánto más o menos pueden ser los valores a los cuales llegan estos impulsos de voltaje? Aproximadamente puede llegar a ser el doble del voltaje del variador. Digamos, si en el bus DC, para una línea de 480 voltios, en el bus DC yo debo tener unos 600 a 650 voltios DC, ¿verdad? A la hora que yo paso por el inversor, se generan pulsos, y el tope de los pulsos van a ser también de 600, 650 voltios. Si es que yo no coloco ningún tipo de solución, los pulsos que yo puedo llegar a tener, este punto de acá, aproximadamente puede llegar a 1400, 1600 voltios. ¿No? Entonces, eso es lo que yo debo cuidar. A la hora que yo le coloco una reactancia de salida, un filtro DVDT o un filtro sinusoidal, ¿no? Lo que voy a hacer es disminuir y en algunos casos eliminar estos pulsos de acá. ¿Ya? Vamos a ver. Ahí está de manera general. Los variadores Rockwell tienen como parte del catálogo una serie, una tabla realmente donde va a indicar, de acuerdo a cada potencia del variador,
además sumada a la frecuencia de conmutación, y en relación a los voltajes que yo tenga, voltaje de aislamiento que tenga el motor, la distancia que puede llegar a tener. Por ejemplo, acá, ahí está, acá tengo la tabla, no sé si se va a apreciar bien. Básicamente me están hablando de dos tipos de motores, ¿no? Un motor antiguo que aproximadamente tiene 1000 voltios, ya los motores que tengan 1000 voltios de aislamiento probablemente no existen, ¿no? Son motores antiguos. Después, los motores ya actuales vienen en 1200 voltios a 1350 voltios, ¿no? Eso es lo común que se puede llegar a tener. Si ya cumplen con el NEMA M1, digo, MG1, ya tienen un voltaje de aislamiento de 1488. ¿Qué quiere decir? Que están preparados para trabajar con variador. Entonces, la distancia que puede llegar a soportar, digamos, la distancia entre el variador y el motor, como recorrido de cable, ojo que es como recorrido de cable, va a ser mayor, ¿no? Por ejemplo, acá voy a hacer un pequeño zoom en la tabla para que puedan apreciarlo. Es una tabla del catálogo de Rockwell, que ahorita les voy a indicar dónde la pueden conseguir. Y por ejemplo, para un Frame 3, que es 20 HP, si se dan cuenta, cuando yo no le coloco ni una reactancia y tengo un motor de 1200 voltios de aislamiento, ¿no? Puedo llegar hasta 12 metros, si lo trabajo en 2 kHz, que es la frecuencia de conmutación. Ya, y si es que yo agrego una reactancia a la salida, puedo llegar aproximadamente hasta 91 metros. Entonces, ¿ven esa diferencia al colocar el tema de la reactancia? Y esto es algo que, digamos, Rockwell ha hecho mediante ensayos y que se tiene en tablas, ¿no? Porque algunos fabricantes también indican de manera general y te dicen, mira, a partir de 30, 40 metros en adelante, considera la reactancia, a partir de 100 metros en adelante ya un filtro DVDT, no, mejor. Esto se puede usar como una regla general, pero si uno quiere saber exactamente si es que va a resistir, ¿no? Esa distancia no va a afectar al final el motor, se debe ir siempre a la tabla que va a indicar el fabricante. En este caso tenemos esta tabla que nos va a ayudar, digamos, a hacer una mejor selección de qué es lo que se necesita. Ahora, acá también hay un punto debatible, ¿no? Yo como sé, porque varias veces que he consultado cuando me piden realizar una selección de un variador, me indican, yo no sé cuál es el voltaje de aislamiento, porque ese voltaje de aislamiento no se encuentra en los datos de placa del motor. Ya, entonces, más o menos, como nuestro jefe de producto de motores, viene de ABB, sabe el tema de los voltajes de ABB, más o menos reconocemos que los Baldor que vendemos son de 2000 voltios de voltaje de aislamiento, los ABB IEC son de 1350, NIDEX son 1350, ¿no? En IEC. Entonces, esos son los niveles que podemos manejar. En WEG no estoy muy seguro, ¿no? Sería cuestión de averiguar bien con ellos cuánto es el voltaje de aislamiento, pero estoy seguro que deberían estar en este rango, ¿no? Entre 1200 y 1350. No creo que lleguen a 1000. Entonces, hay que tener en cuenta eso de ahí. Porque a la larga, esto no es que va a afectar al variador, ¿no? Esto lo que está afectando es al cable. Digamos, si yo tengo acá mi diagrama, voy a ver que va a afectar al cable y al motor. Por eso es que debe el motor soportar. Ojo que no estamos hablando de reducir. Si es que yo tengo el variador directamente conectado al motor, lo que tengo que asegurar primero es que soporte ese impulso de voltaje que voy a tener por la onda reflejada, ¿no? Si es que sé que no va a soportar, ahí es donde ya voy agregando una reactancia de salida, un filtro DVT, como podemos ver acá en estas soluciones, ¿no? A la hora de yo agregarle una reactancia de salida, si se dan cuenta, esta amortiguación de la onda hace que sea un poco más larga, y realmente esto cae a unos 1200 voltios, ¿no? Dependiendo, obviamente, ¿no? Al final, si es que yo tengo un motor que está, no sé, a 5 o 10 metros, 20 metros, no va a ser tanto la onda reflejada como si yo tuviera a 80 o 100 metros.
Entonces hay que tener en cuenta esto acá. A la hora que yo le coloco un filtro DVT, que bueno, en este caso MTV lo vende como DV Sentry, lo que yo debo tener a la salida, ¿no? Bueno, mejor dicho, en el punto de conexión del motor, en toda esta línea del variador del motor, es esto acá, como un pequeño, un ligero pico de voltaje que debería llegar a los 900 voltios, quizás 700, 800, no tanto, y a partir de ahí, trabajar tranquilo. Entonces, estas son, digamos, las soluciones que yo puedo tener. Ahora, ¿qué pasa si es que yo paso los 300 metros? Que es como el límite que me da el filtro DVT. Ahí yo ya debería utilizar un filtro sinusoidal. ¿De qué está conformado el filtro sinusoidal? Al igual que un filtro armónico, es una capacitancia más una inductancia, ¿no? Esto es recomendado hasta 3 kilómetros. Ya, se da cuenta que dice 15.000 pies. Hasta 3 kilómetros yo podría utilizar esta. ¿Y en qué aplicaciones generalmente puedo utilizar esa? Bueno, hay ciertas minas que tienen, digamos, el sistema de bombeo de una laguna bien alejada y está la bomba, pero su subestación está distanciada, ¿no? El recorrido de cable hace que lleguen 400, 500 metros. Algunos por seguridad en la hoja de datos técnicas ya colocan 500 metros. Entonces, eso hace que esté el límite justo entre un DB Sentry y un filtro sinusoidal. Se recomienda un filtro sinusoidal, ya que ahí no tengo pulsos. O sea, si se dan cuenta, se elimina todo pulso, todo la señal PWM por una onda sinusoidal. Ya, entonces, eso es recomendado si es que yo tengo a partir de 300 metros en adelante. Ya con eso estaría eliminando la parte final, que sería la onda reflejada. A ver. Vamos a ver la información. Un segundo, voy a dejar de mostrar esta pantalla y voy a mostrar todas las pantallas para que puedan ver dónde conseguir esta información. For decades, MTE Corporation has been the industry leader in providing simple, robust harmonic mitigation and motor protection solutions, as well as power conversion equipment. Our innovative designs are known worldwide, and our level of service and expertise is unmatched. Over the next few minutes, with the use of our power quality demonstration unit, we will show in real A ver, time para how poder, MTE este es un video de products MTV justo. A ver, para poder ver dónde puedo conseguir la información de que hemos hablado hoy día hasta el momento, el catálogo es el Drives In 001. Está en español, tanto en inglés. La última versión está en inglés, ¿no? Pero acá es donde más o menos se resume lo que hemos conversado y, bueno, además tocan otros temas ya a profundidad, como el tema de conexión a tierra y el tema del montaje, y aparte el ruido electromagnético. Otros manuales de interés podrían ser los Technical Data, ¿no? Justo acá lo que quería mostrarle era las curvas de derrateo para que pueda ver cómo se hace una selección, ¿no? Para mina, ¿no? Que es todo lo que consideramos para hacer una selección eficiente para que trabaje en mina. A ver, confírmenme si es que se aprecia la pantalla, porque al inicio solamente estaba había estado compartiendo la pantalla del PPT, pero no del Chrome. ¿Sí llegan a verla? Ya, correcto, indican que sí. A ver, acá tengo una pregunta, César Gotea Loaiza. ¿Por qué los motores generan un ruido sonoro característico con variador? Y entiendo que se puede controlar con una reactancia o un filtro. Ya, mira, sí, es una muy buena pregunta antes de continuar con las curvas de derrateo. Este ruido, que si no me equivoco es como si fuera un chillido, ¿no? Que hace, es generado por dos cosas, ¿no? Básicamente es justo el voltaje que se genera por los pulsos, ¿ya? En algunos casos pueden hacer de que el motor suene de esa forma.
¿Qué soluciones tiene el PowerFlex para eso de ahí? Elevar la frecuencia de conmutación. Si es que por defecto me viene una frecuencia de conmutación de 2 kHz, yo podría elevarla a 4 kHz, ¿ya? Es más, o sea, me puedo llegar realmente a elevarlo hasta 12 kHz, pero ahí hay justo consideraciones que debo tener, que vamos a verlos ahorita apoyándonos en este manual. Entonces, este ruido que se produce es básicamente por eso ahí. ¿Cómo puedo solucionarlo? Agregando filtros. Dos cosas. Primero, si es que quiero ver algo de manera rápida, puedo aumentar la frecuencia de conmutación de 2 kHz, por el caso de los PowerFlex, a 4 kHz, ¿no? Y ver cómo reacciona, si disminuye. Porque aumentar la frecuencia de conmutación es, digamos, si yo tengo pulsos, 2000 pulsos por segundo, voy a pasar a 4000 pulsos por segundo. ¿Qué quiere decir? Que la corriente, ¿no? La corriente va a estar más... Es como si yo realizase un mejor muestreo, ¿no? Entonces, va a dibujarse mejor una sinusoidal en la corriente, ¿ya? Esto hace que disminuya el ruido. Ahora, si es que yo aumento la frecuencia de conmutación, tengo que tener en cuenta que justo me voy a meter con la parte sensible que tiene los variadores, ¿no? Que eran los IGBTs. Si al inicio estaba comenzando con 2000 pulsos por segundo, voy a pasar a 4000 pulsos por segundo. Esto va a estar implicado a un tema de derrateo también, en algunos casos. ¿Por qué digo en algunos casos? Por ejemplo, veamos esta tabla de acá. A ver. Si se dan cuenta, acá me indica un derrateo tanto por la temperatura a la cual va a estar sometida el variador, ¿no? Y a la altitud, ¿no? A ver. Me voy a ver este de acá, que es de 40 HP, ¿no? El catálogo D052, que básicamente me indica D480 voltios, 0,52 son los amperios, ¿no? 40 HP, 52 amperios. Si yo lo trabajo a 50 grados, si se dan cuenta, hay una línea roja y azul que están casi superpuestas, ¿no? Y una línea amarilla que sí, a partir del 90% de carga, esta es la carga, a partir del 90% en adelante, ya comienza a disminuir. Estas líneas rojas, azules, amarillas, ¿qué me indica? Es básicamente la frecuencia de conmutación. Entonces, si él por defecto viene con 2 kHz y yo quiero pasarlo a 4 kHz para mejorar ese tema del ruido, tener una mejor señal de corriente, ¿no? Que le esté llegando al motor, el manual me recomienda que para 40 HP, que es este modelo acá, podría hacerlo, pasar de 2 a 4 y trabajar al 100% de la carga si estoy a 50 grados. Si es que mi temperatura ambiente es de 35 grados, podría trabajar sin problemas hasta la siguiente, que es la línea amarilla, ¿no? Que es 8 kHz. Yo podría subirlo a 8 kHz si estoy a 35 grados nada más, me dice no hay problema, puedes trabajar igual al 100% de la carga. Porque el límite, cuando trabaja a 8 kHz, el variador, va a ser 45 grados centígrados. Entonces, eso me va a permitir elevar la frecuencia de conmutación, disminuir ese ruido. De manera práctica, sin necesidad de comprar otro elemento, ¿no? Si es que por A o B me voy quizá a un variador un poco más grande, y por ejemplo, acá pasé de 2 a 4 kHz, y no tengo solución, ¿no? O sea, igual se percibe un pequeño ruido. Quiero pasar a 8 kHz, ahí hay otro problema, ¿no? Acá sí me dice que como máximo la temperatura en la cual va a estar, en la temperatura ambiente, donde va a estar en el tablero, ojo que es en el tablero, a lo más estaría a 34 o 33 grados centígrados, ¿no? Si quiero dar el 100% de la carga. Entonces, esas son las consideraciones que hay que tener. Y lo mismo pasa con respecto a la altura. Por ejemplo, vamos a ver, aprovechando que hay un pequeño fase de este modelo acá. Este modelo acá es de 60 HP, 77 amperios. Si se dan cuenta, para 2 kHz, que es con lo que viene por defecto de fábrica, yo puedo trabajar hasta 4.800 metros sobre el nivel del mar sin necesidad de derratear el variador. ¿Qué quiere decir? Que el diseño de los PowerFlex están hechos para soportar esos niveles de altitud sin necesidad de derratear. Ojo que no estoy diciendo que es para todos los modelos.
A partir de 125 HP en adelante, Heavy Duty, si no me equivoco, ya hay una disminución, ya hay que aplicar un factor de derrateo, pero por lo menos los Powerflex 50 están hechos para trabajar en altura. Ahora, si es que tengo este problema con el inconveniente del ruido y quiero disminuir, quiero aumentar, digamos, la frecuencia de conmutación, podría, sí, pero con una salvedad. Para este variador, ¿no? Me indican que si paso a 4 kHz, ¿no? Que es la línea azul, ahí sí tengo que tener en consideración un pequeño derrateo, ¿no? Si estoy a 4.800 metros sobre el nivel del mar, no es un caso extremo, pero en minas que son 4.7 más o menos, me dicen que debo trabajarlo al 90% de la carga. O sea, si es un variador de 100 HP, como máximo estaría trabajando hasta un 90 HP, ¿no? Entonces, estas son las limitantes que yo puedo tener con respecto a la frecuencia de conmutación. Usualmente no varían la frecuencia de conmutación. Podría hacerlo, sí, justo para, como indicó el amigo, disminuir ese ruido que genera. Es una manera de no comprar otro dispositivo. Si es que veo que sí o sí va a ocurrir un derrateo y para proteger con el tema de la onda reflejada, evalúo que es necesario comprar un filtro, puedo ir por el filtro DVDT, ¿no? Que es quien atenúa regular. Dependiendo de la distancia, obviamente si pongo una reactancia de salida, también va a atenuar, va a disminuir el tema de va a mejorar el tema de la onda y no voy a tener problemas con el ruido, ¿no? Pero básicamente se va a deber a la corriente, ¿no? Y ahí yo lo puedo atacar aumentando la frecuencia de conmutación. A ver, entonces, bueno, ya justo hemos tocado el tema del derrateo por altura que me estaban preguntando también. Y quería mostrarles, por ejemplo, como les dije, ¿no? Este que es 150 HP Normal Duty, hasta una altitud de 4.800 metros sobre el nivel del mar, que viene 2 kHz, se puede trabajar sin problemas. No hay necesidad de aplicar un derrateo. Pero, por ejemplo, este acá, a partir de 200 HP en adelante, ya hay un derrateo asociado, ¿no? Si trabajo a 2 kHz, generalmente eso ya se trabaja a 2 kHz, me viene para poder cambiarlo, pero si deseo cambiar la frecuencia de conmutación, o si es de 2 kHz y voy a trabajarlo a una mayor altura, ya tengo que aplicar un factor de derrateo, ¿no? Por ejemplo, este modelo que es el 302, ¿no? Vamos a ver justo esta diferencia entre el de 200 HP y 250 HP. De 200 HP, si lo quiero trabajar a 4.500 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente va a caer un 25%. ¿Qué quiere decir? Que va a trabajar el 75% de su capacidad. Igual es menor, digamos, a otras marcas que pueden llegar a caer 35%, pero ya es una caída considerable para lo que hemos estado viendo con los otros variadores, ¿no? El de 250 HP, que es 302, que justo hay un cambio de frame ahí, ¿no? Hay un cambio de tamaño en el variador, se hace un poco más espacioso, se disipa mejor, se cambia también el ventilador de potencia. Acá, sí, para 4.800 metros sobre el nivel del mar, hay un factor de derrateo, pero no estando como el modelo anterior. Se dan cuenta, acá básicamente estamos hablando de un 15% para abajo, ¿no? O sea, el 85% de su capacidad. Entonces, eso hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar o cuando igual estamos pidiendo en nuestra posición de clientes, estamos pidiendo una cotización, asegurarnos de que nos estén dando algo correcto, ¿no? Basado en tablas. ¿Ya? Entonces, hasta ahí quedó claro el tema del derrateo, sea por aumentar la frecuencia de conmutación o la altura. Sí, sí, Norman, eso justo, sí, correcto, está bien, está bien. Claro, justo me preguntaba, pero no incrementa el calor de los positivos. Claro, sí incrementa el calor de los positivos y hemos visto justo que hay un factor de derrateo para aplicar, ¿no? Perfecto. Bueno, el tiempo se nos ha ido volando rápido, ha sido una hora muy, muy rápida, hemos tratado de abarcar bastantes temas. Igual después va a haber otro webinar ya un poco más especializado, digamos, sea en los 755 para aplicaciones de grúa, bombeo, arranques multimotor, es lo que estamos haciendo ahorita en precisión. Ese es el inicio de una serie de distintos temas, distintas líneas de producto, que bueno, vamos a hacer ahora que estamos todos con el tema de la cuarentena, ¿no? Esperando que todo se solucione muy pronto, ¿no? Para poder reactivarnos.
Integración de eso también, claro, vamos a ver el tema de la integración. Justo nuestro especialista en automatización también va a ser el tema del ADC, ¿no? La integración con Logix. A ver, no sé si tienen algunas consultas, se me pueden escribir acá en el chat y vamos a mencionarlo. A ver, me dicen, ¿puedes mencionar sobre la tierra electrónica cuando se añaden tarjetas de red en los variadores PowerFlex? Ya, a ver, tierras electrónicas. De por sí, en los 525, a ver, déjame ver si tengo el manual por acá, hay un par de bornes, que es el borne C1 y C2. Ya, entonces, siempre que yo utilizo un cableado de una red de comunicación serial, el apantallado deben ir esos bornes. Entonces, eso hay que tener en cuenta, cuando se hace un cableado, sobre todo en la comunicación serial, sea Profibus, Modbus, básicamente esas dos, ¿no? Son las que pueden traer problemas. Devices por ahí que está blindado, ¿no? Con sus conectores, pero las comunicaciones seriales son las que te van a generar problemas, ¿no? El apantallado siempre es importante conectarlo a esos bornes y de ahí sacar uno para la barra tierra. Ya la barra tierra electrónica que tenga una parte en su tablero, la barra de tierra aislada que tengan en el tablero para el PLC. Frecuencia de portadora es lo mismo. Claro, sí, la frecuencia de portadora es básicamente la frecuencia de conmutación. Se le dice así, es la frecuencia portadora porque el PWM necesita una portadora que es 2, 4, 8, 12 kHz, que es la que va a llevar la señal para que haga esta modulación. Entonces, básicamente sí, es la misma. Tarjetas de red de TLP es necesario. Mira, ahí es necesario, a ver Andrés, ahí es necesario utilizar los cables, hay unos cables STP, los cables de red, que tienen en el conector, es blindado, o sea, tienen como un conector metálico y viene con una pantalla. Esos, a través del cable a tierra, ¿no? Digo, a través de la tarjeta, que también está pantallada, ese conector de tierra, ese conector, digo, de RJ45, que tiene la tarjeta de red, ya está aterrada, ¿no? Está aterrada a través de la tarjeta en sí, a través que uno coloca el perno que hace contacto con toda la carcasa del variador, y la carcasa del variador está aterrada a la tarjeta de red, hace que ya sea aterrada. Pero hay que usar justo estos cables Ethernet que tienen estos puntos, este RJ45 con el metal ahí, ¿no? No los convencionales que son de plástico, ¿no? Porque ahí sí no estaría aterrando la señal. A ver, ¿por qué el valor de un high GBT aumenta su valor con respecto a un tiempo de trabajo que tiene que ver con una evolución? Ya, mira, variadores de media tensión no he visto. Eso va a haber igual una charla de variables de media tensión, que eso lo ve el especialista de Rockwell, que es Andrés Álvarez. Ya estamos coordinando con él para que haga una charla justo de los Atom y de los 7000, ¿no? Los PF7000 y los 6000. Ya, entonces, ahí Luis Enrique, cuando haya eso, igual te vamos a comunicar, igual va a estar publicado para que puedan ver, ¿no? Todo lo que son variables de media tensión. Que básicamente la tecnología es distinta, ¿no? Ya no utilizas IGBT, sino es como una fuente de corriente. Ahí inclusive las distancias que yo puedo llegar con un variador de media tensión, estamos hablando de 4 o 10 kilómetros, y no tengo el problema de la onda reflejada, ¿no? Porque funciona como una fuente de corriente. Y esa pregunta la vamos a abordar para cuando hagamos el tema de variadores de media tensión. A ver si tienen alguna consulta, igual me la hacen. Y bueno, espero que haya quedado claro. Hemos estado corriendo con toda la presentación. Igual vamos a hacer otras más, como les dije, quizá ya para meternos quizá de lleno en el tema de la selección, otro para hablar netamente del aterramiento y la instalación de los variadores, ¿no? A ver, este es un pequeño video que te... Y otro más vamos a hacer también para hablar
de los PowerFlex 755T, que son los AFE. Básicamente los AFE, si es que ya conocen algo, a la entrada no solo tiene rectificadores. A la entrada, los rectificadores, digamos, ya no son diodos ni SCRs, tiene IGBTs. Y además tiene un filtro LCL a la entrada. O sea, es como decir que yo tuviese este Matrix AP y el variador convencional de 6 pulsos unidos, ¿no? Y hacen un T, un PowerFlex 755T, un AFE. Solo que agrega que me permite la regeneración. ¿Qué quiere decir? En cada frenado, en cada stop que yo le doy, y hay una regeneración, lo que va a hacer es inyectar corriente a la red. Entonces, es un ahorro de energía tremendo, ¿no? Para aplicaciones en las cuales tenga regeneración. Y el nivel de armónicos es de 3 a 5%, ¿no? Ya básicamente me baja bastante el nivel de armónico. Para los variadores 6 pulsos yo utilizo un Matrix AP para bajar a 5%. En los variadores tipo AFE, básicamente ya tengo un 3% o 5% de entrada. A ver, dio Turbo, ¿va a haber webinar del uso de software Rockwell para variadores de frecuencia? Sí, vamos a hacer uno también con el uso del CCW, ¿ya? Sobre todo el trend, que es, no sé si han llegado a revisar el CCW, pero el trend lo que me hace es graficar. Es como si yo tuviese un pequeño, bueno, osciloscopio no, pero un medidor. Ahí está un medidor que me va a graficar la corriente, ¿no? Y yo puedo ver el pico de corriente en el arranque, el voltaje, cómo voy variando la velocidad, todas las variables que me permita ver el variador, yo las puedo jalar, digamos así, las puedo ver en gráfica, y eso lo puedo exportar en un Excel. Ya, ese es el CCW, que me sirve para el comisionamiento, para el puesto en servicio, para hacer un diagnóstico. Eso también vamos a hacer. El Track Explorer es el software antiguo que teníamos, ahora se ha pasado ya por completo al CCW. A ver, una pregunta más. Daniel Eduardo, ¿qué modelos de variadores aconseja para aplicaciones de torque alto? Ya, para aplicaciones de torque alto tenemos un par de soluciones. Primero, nuestra línea de variadores, digamos que todas son para torque alto, pero son configurables para trabajar en torque constante o torque variable. Porque eso lo hacemos en dos cosas. Primero, al seleccionarlo como heavy duty, ¿no? Darle mayor capacidad de sobrecarga, y lo otro en el modo de control. Si utilizamos un modo de control vectorial FBC, podemos llegar para tener un torque alto. ¿Ok? Entonces, todos los variadores me permiten tener ese torque alto. Lo que va a variar es justo en la aplicación que se necesite o no. Nosotros no tenemos una línea de variadores que es para torque constante, las aplicaciones de bombeo y ventilación, y otra para torque alto. Digamos, el PowerFlex 400, si todavía alguno tiene instalado, ese sí en los 400 era netamente para aplicaciones de torque variable, ventilación y bombeo. Pero los nuevos, los 750, ya no han hecho esa división. Básicamente el 753 y el 755 son usados para aplicaciones de torque constante o torque variable, ¿no? O sea, faja transportadora, transportadores, bombeo, ventilación, ¿no? Molinos. Lo que el 755 tiene, digamos, es esta diferencia con el TorqueProof para justo aplicaciones de grúa, ¿no? Lo que en el 753 tiene, igual que el 755, es el Device Logics, donde uno puede generar una pequeña lógica para poder también hacer algo, ¿no? Pero el 755 es especialista también. A ver, me dicen, ¿qué tan confiable es el laqueado de las placas de los variadores PowerFlex? Con un IP20 puedo trabajar en ambientes húmedos, ¿qué tan confiable sería, Luis Enrique? Ok, mira, los PowerFlex, los 750, ¿no? Todos los 750 y los 525 vienen con un barnizado especial, que es el Conformal Coating. Ese Conformal Coating lo que me sirve específicamente es un misil V40, si no me equivoco. Ahí también lo puedo enviar como parte de información para que lo vean, que es el barnizado especial que viene en todas las tarjetas de control y en las tarjetas de disparo, para proteger justo con el tema de la humedad. Ahora, si, no sé, estamos
una aplicación que es muy cerca al mar, donde la corrosión ya es muy alta, ahí lo que se recomienda es que el tablero que esté encerrando al variador también sea hermético, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos apuntar un poco más, a que el tablero donde esté el variador sea hermético. Y si a eso le sumamos a que vamos a colocar, digamos así, vamos a colocar un variador que tenga el conformal coating, va a trabajar bien, ¿no? En aplicaciones para grúa, cómo funciona el sistema TorquePlus para el frenado, y cómo se realiza el ajuste de parámetros en el condicionamiento. Gabriel Bilbao. Ya, Gabriel, ahí justo, bueno, a Gabriel sí lo conozco, tenemos una conversación pendiente de eso lo vamos a ver interno con él, pero como les dije, o sea, el 755, básicamente la especialidad que tiene es el TorquePlus. ¿No? Hay un sistema de bloques ahí que es justo para aplicaciones de elevación. Y es más, o sea, en los 755T se tiene una aplicación especial, digamos, algo especial adicional que es el antibalanceo, el anti-sway. Y el torque adaptativo, ¿no? Que cuando en cuando, si tú necesitas mayor torque, se llama Total Force, se llama esta aplicación, esta implementación que se hizo en software, que lo que hace es cuando él ve durante la exigencia de la carga que está moviendo, que hay una variación de torque alta, automáticamente es un observador de carga que lo que va a hacer es adaptar, ¿no? Adaptar, aumentar o disminuir la corriente. ¿Para qué? Para dar el torque necesario. Ya es el torque adaptativo. Entonces ahí vamos a hablar un poco más de ese tema. Bueno, 11:30. Ahora sí, ya me tengo que retirar porque van a comenzar, creo, otro webinar. Igual, muchas gracias por su atención. Le van a pasar, imagino, una encuesta, califíquenla. De todas maneras, yo voy a enviar la información, ahí van a tener mi correo para que puedan consultarme cualquier dato adicional. Y igual nos estamos conectando. Vamos a generar otro webinar más, no se preocupen. Todavía no tengo la fecha si va a ser la siguiente o de acá la siguiente semana, para poder conversar sobre más temas y hablar sobre el 755T, que es justo para aplicaciones de anti-sway, ¿no? Para que puedan tenerlo. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido toda la información técnica que hemos revisado y como les indiqué, ¿no? Va a haber otras más por ver. Hasta luego y muchas gracias.